Hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Hemos estado compartiendo en esta serie de predicaciones relacionadas con la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. Y sabemos que hemos comenzado desde el domingo que conocemos como el Domingo de Ramos, o cuando se recibió a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, que le reconocían como ese Mesías, ese ungido, ese que llegaba enviado por Dios. Y diríamos, todo aquí está bien, pero la expectativa que había del pueblo y el mensaje que Jesús estaba dando no iba uno al lado del otro. Cuando tenemos a un pueblo que esperaba a un Mesías, a un libertador, que esperaba a alguien que iba a llevar prosperidad, que los iba a libertar del pueblo romano que los oprimía en ese momento. Y Jesús llevando un mensaje de libertad, pero libertad espiritual. Tenemos lunes la limpieza que Él hizo del templo, donde mostramos lo que era la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento. El atrio de los gentiles había sido puesto, preparado, un lugar que es un lugar de adoración, que es un lugar de oración para aquellos que eran gentiles. Se había convertido en un lugar de venta, en un lugar de compra, en un lugar de hacer otras cosas que no tenían que ver nada con lo que es la adoración y la oración a Dios. Y allí es que Jesús le dice: esta es mi casa y esto es casa de oración. Y saca de allí a todos los que estaban vendiendo, los que estaban comprando, los que no estaban adorando. Es la segunda vez que lo hizo, porque cuando él comenzó el ministerio también tuvo que hacer lo mismo. Así que lo que quiero que vean con esto es que hay un proceso de enseñanza y hay una resistencia que estaba mostrando el pueblo, los sacerdotes, los fariseos, aquellos que estaban a cargo de dirigir. No estaban escuchando, no estaban haciendo. Y al contrario, luego de esto, lo que buscaron era cómo entonces nos deshacemos de Jesús. Y esto viene entonces el tiempo en el cual lo tientan a base de preguntas, envían personas y tratan de que él traiga una contestación, de que diga algo incorrecto para acusarlo o con el Sanedrín o acusarlo entonces ante las autoridades romanas. Pero en todas estas cosas Jesús no solamente contesta, sino que lo toma como una oportunidad de enseñanza. Y así llegamos al día miércoles, que es el que hemos estado compartiendo, donde está la enseñanza de Jesús y quizás su última enseñanza en el Monte de los Olivos. Cuando comenzamos la predicación en Mateo capítulo 24, la primera parte de los versos del 1 al 14, vemos allí cómo los discípulos de Jesús estaban impresionados con el templo. Y a Jesús diciendo: vendrá el momento en que aquí no quedará piedra sobre piedra. Vemos entonces que cada uno de los discípulos, entre ellos Pedro, Jacobo, Juan, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando compartimos esta parte, les hice notar quizás dos cosas que para mí fueron bien impresionantes. Uno, el que sus discípulos le preguntaran, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque lo que implica esto es que ellos ya entendieron que Jesús está conmigo ahora, que Jesús va a morir, que Jesús va a resucitar y que Jesús va a regresar. Entonces, eso es un momento en el cual tú estás quizás preguntando algo que quizás tú mismo no entiendes lo que estás preguntando porque tienes a Jesús allí de frente. O porque el Espíritu ya te dio convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y que no solamente iba a morir, porque Jesús ya le había expresado que era necesaria su muerte, sino que reconocieron que no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar. Y no solamente que iba a resucitar, que iba a retornar por ellos. Pero lo otro también que fue para mí bien impresionante, es cómo los sacerdotes y los fariseos pensaban que estaban ellos cobijados, de que ellos estaban seguros, porque allí en Jerusalén estaba el templo de Dios. Y si aquí está el templo de Dios, aquí está Dios. Y nada me va a pasar. Sin embargo, compartimos en Mateo 23, verso 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y eso para mí fue impactante. Fue impactante porque a veces damos por sentado de que las cosas van a ocurrir y las cosas van a ocurrir, porque si estoy en la iglesia, y a veces pensamos en la iglesia, en las cuatro paredes y en el techo, estoy cubierto. No me va a pasar nada. Lo que hace la iglesia es el Espíritu de Dios en los corazones de cada uno de ustedes. Eso es lo que hace la iglesia. Y en este caso lo que se está presentando es que Jesús le va a estar hablando, capítulo 24, que es lo que hemos estado compartiendo, de lo que iba a ser el juicio de Dios sobre Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad, sobre Israel, sobre los judíos que estaban allí, por el rechazo de ellos a la verdad del Evangelio. ¿Y qué le dice? Pues mira, ¿sabe algo? Esta casa va a quedar desolada ahora. Y les compartí en ese momento que allí él sale y se fue donde al Monte de los Olivos. Y que cuando vamos entonces en la historia pasada y arrancamos desde Daniel y vemos los otros profetas, cuando iba a ser destruido el templo, que dijo Jehová, la gloria de Jehová salió del templo, salió de las paredes de Jerusalén y se posó en el monte que está al oriente. ¿Y sabe cuál es el monte del oriente? El monte de los Olivos. Vemos el mismo retrato de lo que ocurrió en ese momento, año 587 a.C., que pasó allí. Vinieron los babilonios y desolaron todo. Año 170 a.C., volvieron a desolar eso allí. Y ahora en el año 70 después de Cristo, desolado otra vez. Y no quedó piedra sobre piedra. Bajo Tito, el general romano, que fue el que se encargó de limpiar todo lo que estaba pasando allí en Israel por la revuelta. Porque como leímos y el pastor Anthony compartió, salieron falsos cristos.
Salieron personas que decían, no, nosotros somos los enviados y nosotros somos los libertadores. Y si tú buscabas un libertador político, aquí está. Y les compartí en el libro de Hechos cómo salieron estos que llamaron a la insurrección y llamaron a la rebeldía, porque eran libertadores políticos, libertadores reales. ¿De qué? Y todos fueron aplastados por los romanos, terminando allí. Así que eso está como que de trasfondo de lo que hemos estado compartiendo. Cristo reveló exactamente cuándo iba a volver. Y ahora vamos a entender eso porque ahí cuando tenemos la lectura lo vamos a ver con calma. Así que puestos en pie vamos a compartir la palabra. En Mateo capítulo 24, versos del 29 al 42. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pueden tener asiento, hermano. Comenzamos la lectura en el verso 29 y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Espérate. Vamos a entender un poco el contexto con lo que hemos estado compartiendo. Ahora que Jesús retornará inmediatamente después de la caída de Jerusalén, que eso es lo que tú pudieras ver. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Y quiero comenzar aclarando esto, porque para los discípulos, lo que estaban pensando era que todas estas cosas iban a ocurrir de forma inmediata. Una vez fuera la caída de Jerusalén, iban a ocurrir unas señales y de pronto regresaba el Señor. Quiero que todos vayan conmigo a Lucas capítulo 21, que es el pasaje paralelo
al que estamos compartiendo en Mateo. Y lo pueden dejar por allí marcadito porque lo vamos a usar durante la predicación. Y segunda de Pedro también 3. Lucas 21, 23 y 24. Y dice así: mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre ellos, sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dos cosas importantes aquí. La referencia que se está haciendo son a las señales que habían de ocurrir en el tiempo del juicio de Jerusalén. Pero no iba a regresar el Señor en ese momento, porque va a regresar, y lo que te está diciendo Lucas 21, que va a ser cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Y en qué tiempo del que estamos? Estamos en el tiempo de los gentiles, en el tiempo en el cual se está compartiendo la verdad de la palabra a todos aquellos, no tan solo al pueblo de Israel, sino a través del mundo. Cuando estamos compartiendo aquí, y Pastor Anthony habló de la ofrenda de Annie Armstrong, es una ofrenda misionera para alcanzar en Norteamérica a todos aquellos pueblos, a todas aquellas etnias que todavía no conocen de la verdad de la palabra. Hay misioneros que están haciendo esto, misioneros que están llegando a lugares donde lo que está, como el caso de Utah que se mencionó, Utah es básicamente un estado mormón. Y allí está entrando la verdad de la palabra. No es fácil, hay persecución, hay tribulación, porque conocemos personas que han estado allí de misioneros. Y si alguien quiere conocer un poco más de información de cómo se vive allí y cómo funciona, Luis Soto vino de allí. O sea, y él les puede hablar de que cuando hablamos de misión, cuando hablamos de situaciones, eso es un lugar. Y pensamos, pues no, eso no es en Europa, no es en Asia, no es en China, es en Estados Unidos. Así que nosotros, además de ser llamados a compartir la verdad del Evangelio, compartimos también ofrendas para aquellos que están en misiones en estos lugares. Jesús dijo de manera muy simple que la caída de Jerusalén solamente era el principio de la tribulación de los judíos. La tribulación del pueblo de Israel continuará hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. No fue algo que pasó en el año 70 después de Cristo y allí concluyó. Conocemos a lo largo de la historia que el pueblo de Israel ha estado pasando por tribulación, ha estado pasando por persecución, ha sido expuesto, como dije, a filo de espada y si no, a cámara de gas. Todavía hay gran angustia en la tierra de Israel. A lo largo de la historia han sido perseguidos y matados. En la Segunda Guerra Mundial, 5 millones de ellos aproximadamente fueron exterminados. Y vi un reportaje de esta parte y es conmovedor esa parte. Y muchos siguen dispersos en el mundo hoy, aunque hay el Estado de Israel,
Hay muchos judíos que están dispersos alrededor del mundo. Y lo último que vimos es lo que ocurrió octubre 2023, si no estoy mal. ¿Perdón? Octubre 7, donde fueron atacados también y vemos la situación de guerra que se ha suscitado, que está básicamente en búsqueda de que se finalice ahora, pero hemos visto destrucciones de ambas partes, con los palestinos recibiendo la peor parte. Todo eso son situaciones que las vemos y están pasando ahora. Pero quiero que vean que todo esto ha sido un proceso a lo largo del tiempo, y lo que quiero llevarles en referencia es que no es un solo punto en la historia. Porque hablamos después de Cristo del 70 y de lo que ha ocurrido después. Pero antes de eso le narré lo que pasó con los babilonios, lo que pasó con los asirios, cómo este pueblo fue pasado por gran prueba. Y siempre hay un remanente, que es la parte importante. Siempre hay un remanente que ha creído, un remanente que está atado al Señor. O sea que no es que todo está mal, no, hay unos que siguen allí, pero la mayoría no está de esa manera. Así que bajo este contexto podemos entender que el inmediatamente del verso 29 tiene como telón de fondo la tribulación de los judíos, y que después de esto estamos hablando de la gran tribulación, que ya no es solamente para el pueblo judío, sino que va a ser una tribulación a nivel mundial, un tiempo de prueba. Quiero traer esta parte, porque nosotros tenemos que ver la iglesia como un cuerpo, y como no un contexto de Puerto Rico o un contexto de Estados Unidos, tenemos que verlo en un contexto mundial. La iglesia desde su inicio, siglo I, fue perseguida, matada y estuvo en tribulación. La iglesia a lo largo de la historia ha estado en diferentes ciclos de persecución, de batallas internas y de batallas externas. Porque tenemos situaciones que ocurrieron entre la Iglesia Católica y los protestantes, se perseguían y se mataban. Hubo tiempos de Inquisición, hubo tiempos de cruzadas, donde entonces decíamos que en el nombre del Señor íbamos y matábamos a los musulmanes. Eso es el hombre por el hombre. No el hombre por llevar lo que fue la encomienda de Jesús antes de ir. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero el hombre por el hombre ha querido hacer las cosas a su manera. Versículos 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo quiero traer algo, porque cuando se habla de tribulación las personas se asustan, cogen miedo, le da incertidumbre. Te digo, te he dicho y te diré, Dios tiene control. Después de la tribulación, Dios pondrá fin a todas las cosas. Todas las pruebas quedarán atrás. El pueblo de Dios debe estar velando siempre y en espera del retorno del Señor. Ven, Señor Jesús, debe ser nuestra proclama en cada momento. En referencia a las señales luego de la tribulación, los acontecimientos serán de tipo cósmico. Tenemos acontecimientos que serán de tipo geológico, que serán en nuestro momento de nuestra tierra. Todas estas cosas han de ocurrir.
Las compartimos ya en los primeros versos del capítulo 24. Pero muchas veces mis ojos y mi oído apuntan a que si hubo un temblor y de cuánto fue la magnitud, que si hubo una lluvia y qué pasó con la lluvia, que si busco cosas que ocurren en nuestro entorno para mirar cuando el Señor está cerca. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué estás pendiente a eso? ¿Por qué estás pendiente a eso? Y esa pregunta tenemos que hacerla 2 o 3 veces. Porque lo que debemos estar pendientes es hacer lo que nos encomendó el Señor, ir y llevar el Evangelio. Porque si he creído, mi confianza está puesta en el Señor. Y como vamos a ver más adelante, el sol, las estrellas, la luna, la tierra, todo va a pasar. Pero él dice, mi palabra no pasará. Entonces, si yo entiendo que yo he creído y confío, y por la clase lo estábamos hablando, yo creo que fue el líder que lo trajo, si tenemos fe en lo que el Señor ha dicho y que eso me cubre a mí, ¿qué va a pasar? ¿De qué me voy a preocupar? ¿Dónde está puesta mi esperanza? ¿En lo que ocurre aquí o en lo que me espera ante el Señor? La segunda venida del Señor va a desencadenar acontecimientos a nivel universal. Toda persona sabrá sin lugar a duda que el Señor regresará en poder y gloria. Esto da más claridad al texto que hemos compartido de Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses 2, 10 al 11, nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Ahora podemos entender eso y ahora lo podemos ver. Porque todo, el que se cante ateo, el que dice que esto no va a pasar, va a tener que confesar en ese momento toda lengua que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. A ese que envié, todos lo van a reconocer. Salmo 110. Dios Padre le dice a Jesús, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que todo aquel que se resiste a creer tiene la opción de creer en el Señor y si no, va a confesarle en el momento de la segunda venida, cuando Él manifieste toda su gloria. Toda persona reconocerá que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre. Si lo haces en este siglo, el reconocimiento es voluntario. En su segunda venida va a ser involuntario, porque si no lo quisiste reconocer ahora, lo vas a reconocer allá. Y cuando lo reconozcas en la segunda vez, va a ser para condenación. En este siglo hay disposición de confesar. Hay la oportunidad de ir al Señor en arrepentimiento. En su segunda venida va a ser un tiempo de juicio. Hay un tiempo de llamado en amor. En su segunda venida, aquel que no le haya reconocido va a estar en gran angustia.
dice la palabra que vendrá el lloro y el crujir de dientes. Esa es la base de lo que está enseñando Jesús. Así que aprendemos. Los acontecimientos en la naturaleza nos deben volver a cada uno de nosotros que nuestra mirada esté puesta en Jesús y en el control que tiene Dios sobre todas las cosas. En Lucas 21, verso 28, nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y hemos estado compartiendo tanto en la enseñanza de Jesús como en la clase en el Apocalipsis capítulo 20, que es un mensaje de esperanza. Aquí no dice está triste, ponte lloroso, está desesperado. Al contrario, levanta la cabeza, mira adelante. Porque el tiempo del Señor está allí, está al frente. Si levantamos la mirada y confiamos en Cristo ahora, las catástrofes, las circunstancias podrán ser soportadas. No andaremos con miedo porque estamos confiados. Su presencia, su promesa nos asegura la fuerza y la victoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Chico, vamos a entender lo que implica esto, lo que significa para nuestra vida. Si estoy unido a Cristo donde Él esté, yo voy a estar. ¿Por qué me he de preocupar? Ocúpate de llevar y compartir la verdad del Evangelio. Ocúpate de vivir una vida santa puesta a los pies del Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria de Él. En el retorno de Cristo, todo ojo le verá. Será visible a todas las naciones. Y entonces quiero que tengan este texto porque le da también una visibilidad tan hermosa a lo que hemos estado compartiendo en la clase de los adultos. Quiero que vayan a Hechos, capítulo 1, del 9 al 11. Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos ¿a dónde? Al cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor ha de volver. Y ha de volver en gloria. Y todo ojo le verá.
como estábamos cantando y como leímos también en la clase, como un rayo que va del oriente al occidente, así será la venida del Señor. Entonces, como consecuencia, vemos en la lectura que lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Comprenderán que han vivido de espalda a Dios, que han rechazado, pasado por alto, ignorado el llamado que ha hecho Jesús. Sabrán que ha culminado el tiempo de salvación y ha comenzado el tiempo de juicio y condenación para aquellos que no han creído. Dice la palabra en Juan 3 que Jesús no vino a condenar al mundo, que Jesús vino a salvar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Así que cuando hablamos de la primera resurrección es la resurrección que ocurre en el corazón. Porque estamos muertos espiritualmente, aunque nos veamos vivos personalmente. Y el problema y el engaño que tenemos es que decimos, si estoy vivo aquí, olvídate de lo demás. Pero no miramos adelante cuando el mensaje de Jesús es un mensaje que nos prepara para estar en su presencia de forma continua y de forma eterna. Y si ahora estar ante la presencia del Señor, si el venir a alabarle, el venir a escuchar la palabra me pesa, ¿qué va a hacer si estamos en eso eternamente? Y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Dónde está tu corazón y dónde está mi corazón ante el Señor? El principio de Apocalipsis dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que se traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque no quise escuchar. En su retorno Jesús enviará a sus ángeles a reunir a su iglesia. Y eso quiero que salga presente. Allí no dice, los que vienen a buscar son los bautistas, o los que vienen a buscar son los católicos, o los que vienen a buscar son X, Y, Z. Viene a buscar a su iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia de Cristo? Los que han creído, los que han puesto su fe en la obra de Cristo en la cruz. Los que dicen, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A esos son los que vienen a buscar. No a los que escucharon e hicieron lo que le dio la gana. A los que escucharon, entendieron y el Espíritu cambió el corazón para que se derramaran en arrepentimiento, en entendimiento, que nosotros vivimos para la gloria de Dios y no para la mía. Así que esto implica que los escogidos estarán esparcidos por toda la tierra y vendrán de todas las naciones del mundo.
Y Apocalipsis 7:9 nos dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Esos eran todos ante la presencia del Señor. Versos 32 al 35. Jesús insta a sus discípulos a discernir los tiempos y las señales. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está ¿cómo? Cerca. No que ya pasó, no que pasa mañana, nos estamos acercando. A las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, vamos a partir esto en pedazos ahora para verlo. Los acontecimientos que apuntan al tiempo de la destrucción del templo son comparados con la higuera. Y muchos dicen, la higuera, el pueblo de Israel. No. ¿Qué es la higuera? Una planta. ¿Y qué Jesús le está diciendo? Pues mira la planta, y te estoy usando la planta para explicar lo que te quiero decir. Porque entonces, en un texto que es normal que el Señor está hablando, le buscamos simbolismo. Y en los de simbolismo lo queremos coger literales. Vamos con calma aquí. Así que, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando la higuera comienzan a brotar nuevas hojas, se sabe que el verano se acerca. Cuando veamos todas las señales mencionadas por Jesús, conoced que la destrucción del templo, de la cual ha venido hablando en la primera parte del capítulo 24, va a pasar. La higuera es una observación de sentido común. Si vamos a Lucas 21, 29 en su segunda parte, dice, mirad la higuera y todos los árboles. Así que Jesús lo que está haciendo es, está hablando de algo que ellos estaban asociados a. No le busques 15 vueltas a eso. Lo que está hablando es de los cambios de estación y qué es lo que representa a ellos. Y lo está usando de referencia. Apunta a las observaciones de las señales antes de la destrucción de Jerusalén y el templo. 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Así que vamos a entender que lo que está Jesús hablándole a ellos es, me preguntaste, te hablé de las señales y tenemos información de esto en Mateo que lo estamos leyendo y estamos utilizando Lucas 21, que es el pasaje paralelo para complementar, para que tengamos una visión más amplia de lo que está enseñando Jesús. Porque si me quedo en Mateo solamente, me puedo inducir a hacer una interpretación, no necesariamente de lo que Jesús estaba hablando. Pero cuando lo comparo entonces con Lucas 21 y con Marcos 13, tengo el mensaje completo de la enseñanza. Los discípulos habían hecho dos preguntas. Una sobre la destrucción del templo y la segunda sobre el fin del mundo. Cristo no trazó un tiempo definido entre ambos acontecimientos. Las señales y eventos
que precedieron la caída de Jerusalén ocurrieron en esa generación. Y como él le dijo, no va a pasar esta generación hasta que esto acontezca. Año 70 después de Cristo, se fue todo. De igual forma será cuando tengamos el retorno de Jesús y la destrucción de este mundo. ¿Qué es lo que les quiero llevar con esto? Mateo 24, Jesús está contestando dos preguntas. La primera pregunta es la destrucción del templo y dice, el templo Jerusalén todo se va a ir. Y no va a pasar esta generación hasta que eso ocurra. Entonces, no saltes y brinques y digas, pues si ya pasó eso, entonces Él viene. No. Porque estamos en el tiempo de los gentiles. Estamos en el tiempo en que la palabra y el evangelio se está llevando en el mundo. Estamos en el tiempo en que Satanás es atado para que la expansión del evangelio llegue ¿a dónde? A todas las naciones. Eso. Pero va a venir el momento donde estas señales que se reflejaron en lo que sucedió en el juicio de Jerusalén, en el juicio que pasó sobre el templo, en el juicio sobre Israel, que va a suceder para todos nosotros. Va a ocurrir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Llevar la palabra. Porque así como Jesús le está dando un mensaje de esperanza a eso, que iban a pasar por todas estas cosas, nos lo ha dado a nosotros también. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús son inamovibles, porque son las palabras del Dios encarnado. Esta palabra es segura porque Dios es eterno, porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer. Esta es la certeza en la que vive el creyente. Cristo volverá. Nos vamos a mover a 2 de Pedro capítulo 3. Y ahora me lo van a marcar porque vamos a ir compartiendo lo que está enseñando Jesús en Mateo y lo vamos a traer con la enseñanza también que está en esta carta de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a ver los versos del 10 al 11 y el 13. Pero el día del Señor, y esto se refiere a la segunda venida, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo esto va de pasar. Entonces todavía yo no entiendo cómo si todas estas cosas van a pasar, las personas quieren seguir viviendo a su manera. Vemos que es una decisión espontánea. Satanás ha nublado ese entendimiento y que estamos llamados a enderezarlo. Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas que cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué observación tenemos aquí? A los ojos de los hombres ha pasado mucho tiempo desde que Cristo dijo estas palabras. Y la lista de acontecimientos es innumerable y nada ha pasado. ¿Por qué me voy a preocupar?
Desde que Jesús habló de eso han pasado 2000 y pico de años. ¿Y para qué? No ha pasado nada. Por eso para muchos hombres la Biblia, las palabras de Jesús y la segunda venida son una fábula, un cuento que se usa para meterle miedo a la gente, un cuento que se usa para sacar chavo, un cuento que se usa miles de epítetos y atributos para eso. ¿Qué muestra esto? No conocemos a Dios. No conocemos a Jesús. Nos perdimos en el camino del amor de Dios y nos perdimos en el camino de la muerte expiatoria de Cristo. No te has dado cuenta de que estás muerto espiritualmente. No te has dado cuenta que no tienes esperanza. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el hombre, desde Génesis 3, yo sé lo que es el bien y el mal, ahora yo puedo hacer las cosas, yo tengo mi sabiduría, yo lo tengo todo. Cada persona se hace su propio Dios. Cada persona quiere obrar según su voluntad. Eso es lo que está pasando. Entonces, como no ha caído la centella celestial, aquí no ha pasado nada. Por eso, como compartíamos en la clase, cuando el Señor venga, game over. Ya no hay oportunidad. Porque Él se ha manifestado por la naturaleza, se ha manifestado por su Hijo, porque se ha manifestado para salvación y para vida eterna de todo aquel que cree, de todo aquel que pone fe, de todo aquel que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cómo mis acciones están reflejando a Cristo? Y si no quiero creer en eso, y si eso no me importa, te estoy llamando por la palabra, porque Dios te ha amado, aunque no quieras creer. Pero como dijimos ahorita, ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de llamado con amor, luego estará en el tiempo de juicio. Y como aprendimos en la clase, cuando Él venga se acabó. No es que voy para un lugar intermedio, no es que voy para un purgatorio, no es que voy para algo especial y de pronto pues me puedo arrepentir. No hay manual después que Él venga. Entonces a veces me preocupo tanto por la venida del Señor. ¿Y si Él me llama ahora? Si Él te llama hoy, para ti fue la segunda venida o para mí fue la segunda venida. Es eso. Así que no estamos hablando esta mañana de algo de 10 años, de algo de 15 años, de algo de 3 siglos más. Estamos hablando de vida o muerte hoy. Ahora, en el Espíritu. Así que, allí mismo en 2 de Pedro capítulo 3, versos del 7 al 9. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, los que dicen ahora, mira, ha pasado un montón de tiempo y aquí no ha pasado nada, sino que es paciente para con nosotros. Debemos darle gloria a Dios. Porque todavía estamos en gracia y en oportunidad, porque todavía estamos en el tiempo de los gentiles.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y ese es el llamado, al arrepentimiento. Pero que ese sea su deseo, aunque eso esté allí. El regalo está encima de la mesa. El Espíritu no nos mueve a tomarlo, no hay forma. Versos 36 al 39. El retorno de Jesús será repentino, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino ¿qué? El diluvio, hasta que arrancó a llover. Y dijeron, no escampa, ahora sí. Y se los llevó a todos. Así será también la segunda venida del Hijo del Hombre. Así que, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Que tu ojo no esté puesto en el día ni la hora. Porque eso no te compete a ti. El retorno de Jesús es un hecho real que está por ocurrir. El día y la hora está determinada por Dios. Y esto es un misterio para el hombre. Aquel que te hable de día, de fecha, de año, de lo que sea, húyele. Porque ese no es el propósito del mensaje de Jesús. Sepa que va a pasar estas cosas, sabe que voy a volver, pero voy a predicar la palabra. Es eso. Está amarrado del Señor. Porque si el día y la hora está determinada por Dios, tenemos que ver que está bajo su control y dominio. También Jesús hace una comparación de la condición del mundo cuando Él regrese. Su venida puede ser comparada con el día de Noé. Hay un arca, más de 100 años construyendo. ¿Y qué pasa? Aquí no llueve. Así que ese que está haciendo eso está loco. No lo escucho porque tengo que vivir una vida diferente. Yo solamente lo escucho si empiezan a caer las gotas. Y era lo que estábamos hablando aquí en la clase. Mira, mi hermano, no es eso. Él no solamente dijo que te amaba, Él envió a su Hijo. Y nadie a lo largo de la historia puede negar eso. Chico, ¿qué espera? ¿Qué más? Si está allí. Nosotros tenemos más ventaja de los que estaban en el tiempo de Noé. Porque en el tiempo de Noé no había llovido, no llovía como ahora. Pero nosotros tenemos que Cristo nació, que Cristo murió, que Cristo resucitó. Muestra del Padre de su amor para con nosotros, llamado al arrepentimiento. Así que las personas vivían de forma rutinaria ignorando el llamado de Noé con su mensaje de justicia y de juicio. El mundo estaba enfocado en sus placeres, codicias y egoísmo. No creyeron que el día del juicio vendría. No se preocuparon por escuchar el mensaje.
Aquí no ha pasado nada y aquí nada va a pasar. Ese era el lema. Vivían con confianza, puesta su mirada en el mundo que les rodeaba, en los bienes materiales y complaciendo sus deseos sin temor ninguno de Dios. Aquí mandamos nosotros y se hace nuestra voluntad. Así que aprendemos algo y yo quiero que te lleves esta parte. Mirad, prestar atención. Y el llamado es para que prestes atención. Velad, debes mantenerte alerta y orad. Esto implica un esfuerzo consistente de nuestra parte. Es un esfuerzo intencional. Cuando estamos inmersos en el mundo que nos rodea, la conciencia se vuelve dura, se vuelve insensible a lo correcto, la voluntad se vuelve caprichosa, la esperanza se alinea a los bienes materiales, se busca escapar de la realidad de la muerte y del tiempo de juicio. El mundo incrédulo se burla de lo que considera para ellos una creencia necia. Aquí no ha pasado nada, aquí no va a pasar nada. Continuará por su camino de alegría sin prestar atención a los acontecimientos en los cuales no cree. Pero para el creyente, la próximo gran evento en el calendario de Dios es su segunda venida. Ahí estamos. Y como te digo, hay dos lugares aquí. Y hay dos puntos de referencia. Y concluimos. El retorno de Jesús será un tiempo de separación y juicio. Versos 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en la pregunta de los discípulos, ya los discípulos dijeron, oye, ¿cuándo vas a retornar? El día del Señor es un retorno descrito como un día normal y regular. Así que estaremos haciendo nuestros quehaceres cotidianos. Por eso todo lo que hagamos de palabra y hecho, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces vendrá el momento de la separación y es descrito como que uno será tomado y el otro dejado. El creyente será reunido con el Señor y el incrédulo será dejado para enfrentar el juicio. Pregunta allí. Es que va a haber la resurrección de uno y no va a ocurrir la resurrección del otro. Y Francisco me va a leer, no ahora, pero lo hicimos en la clase en Juan 5, 28 y 29. No lo vamos a leer ahora. Pero allí lo que nos dice es que todos vamos a resucitar y todos vamos a ir a la presencia del Señor. Pero vemos en 1 Corintios 15 que hay una secuencia. Y los primeros que van a ser tomados es toda la iglesia del Señor. Y primero los que murieron. Y estábamos leyendo en Apocalipsis que el mar va a dar también a todos los que están allí. Pero todos hemos de resucitar. Ahora yo sé que va a ser bien impactante cuando el Señor venga. Y hay alguien que está a tu lado que se fue y tú te quedaste. Eso va a ser bien impactante. Porque sabemos lo que significa. Pero eso no quiere decir que nos quedamos, quiere decir que todos vamos para allá. Y vamos a llegar y los ángeles van a llevarse a todo el mundo. Pero empezamos con los que han creído en Él. Así que
el creyente será reunido con el Señor. El llamado de Jesús a sus discípulos y a nosotros en esto que hemos compartido en esta mañana. Estén preparados. Ustedes no saben el momento, por lo cual estén preparados. Mirad, velad, orad. Tú fuiste salvado por Cristo para hacer algo. Si venimos y nos sentamos y nos vamos, y no estamos edificando, algo está pasando en nuestro corazón. No trates de vivir tu vida cristiana alejado de la iglesia, porque Dios nos diseñó para que la vida cristiana la vivamos en conjunto, no en aislamiento. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. En Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que estamos llamados a estar en comunión, estamos llamados a ayudarnos y cuidarnos los unos a los otros. No nos diseñaron para estar en aislamiento y no podemos cumplir su palabra en aislamiento. Necesitamos estar expuestos a la enseñanza de la palabra y a las ordenanzas de Jesús que nos ha dejado. Debemos estar alertas, conscientes de su segunda venida. Cristo viene. Cristo viene. Y les dejo con esto. Pablo escribiéndole a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Por eso es que lo hacemos, no porque le tengo miedo al juicio, lo hago porque le amo y porque sé que amándole me ha salvado. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras. Porque mis acciones tienen que mostrar a Cristo. No es mostrarme a mí, no es mostrarte a ti. Que lo que tú hagas, otros vean que Cristo ha obrado en tu corazón. Así que en esta mañana, el llamado a cada uno de nosotros es: ¿cómo estamos caminando? ¿Estamos mirando? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? ¿Estamos pendientes a cuál va a ser el castigo? Si este va a ser el castigo, me acerco. O me acerco al Señor, y tú te acercas al Señor en esta mañana porque le amas. Porque has visto su sacrificio, porque has visto su muestra para contigo. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué está llamando hoy? Porque estamos en el tiempo de gracia, porque estamos en el tiempo de los gentiles, porque todavía Él con paciencia nos está dando la oportunidad, porque no quiere que ninguno perezca. Y Él no quiere que tú perezcas espiritualmente hoy. Y si le has conocido, el mensaje en esta mañana también es para ti. Y es para que
ese conocimiento se transforme en acción para que pueda dejar aquellas cosas que me están en este momento confligiendo, para que yo pueda estar en comunión con el Señor. Aquellas cosas queremos ponerlas ante Él. Y yo voy a orar en esta mañana y voy a pedir por mí y pido por la iglesia también. Y si el Señor ha obrado y ha tocado en tu corazón donde estás, preséntate ante Él, te puedes poner en pie y ora conmigo también, porque Él conoce tu necesidad y conoce tu corazón. Está a la puerta y llama. Señor y Padre Celestial, en esta mañana, a ti es dada toda honra y toda gloria. Señor, tu bendición es para con nosotros, tu muestra de amor, tu cuidado. Y en esta mañana extiendes tu llamado a aquel Señor que siente dentro de sí que hay un peso, que hay un lastre, que hay una atadura que impide que con libertad, que con decisión pueda decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque todas las cosas viejas son puestas ante ti. Porque en arrepentimiento llegamos, porque reconocemos que tú perdonas, Señor, al corazón contrito y humillado, porque sabemos que esos lastres tú lo echas a lo profundo del mar y en esta mañana lo haces así. De igual forma, Padre Celestial, pido por aquel que ha escuchado, ha entendido, que está dando esos pasos para que tú obres, que la confianza sea puesta en ti, que pueda experimentar, Señor, la verdad de la palabra y el cuidado que tú tienes, que pueda, Padre Celestial, de una forma que sea activa, estar, Señor, ante tu presencia, sirviéndote, siendo tu embajador, llevando la verdad de la palabra, no teniendo miedo, no teniendo desesperanza, viviendo en esperanza, porque tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Gracias damos a ti por la verdad de la palabra. En el nombre de Cristo, amén y amén. El Señor me los bendiga. Y es hermoso porque lo que hemos compartido hoy